bienvenida a todas y a todes en este quinto encuentro de la formación de multiplicadoras y multiplicadores en el abordaje de las violencias machistas. En este eje puntualmente vamos a abordar lo que es el abuso sexual en las infancias, la caracterización, el marco legal y la prescripción, y las estrategias de acompañamiento comunitario y feminista. Para este encuentro nos acompañan dos organizaciones. Está con nosotras Asino de Capilla del Monte. Las compañeras que vinieron a sumar su voz son Gabriela Colochini, abogada feminista y abogada de Leninie, miembro fundadora e integrante del Observatorio de Derechos Humanos de Violencias en Punilla y Cruz del Eje, y de la Red de Abogadas de Niñas, Niños, Niñes y Adolescentes. Y también está con nosotras Laura de Bernardes, que es psicóloga del equipo técnico del colectivo de Madres Protectoras Asino de Capilla del Monte, integrante del Observatorio de Derechos Humanos de Violencia en Punilla y Cruz del Eje, y del Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte. Bueno, bienvenidas a ustedes dos. También por el otro lado está con nosotras la campaña contra la prescripción de los delitos de violencia sexual. Está Cecilia Benavides, que es docente especialista en ESI, sobreviviente de violencia sexual y activista feminista en la colectiva Mujeres Andando, campaña contra la prescripción, y de la Asamblea No a la Entrega de la Costa Quilmes Avellaneda. Por otro lado está Victoria Acevedo, que es sobreviviente de violencia sexual, activista de la campaña contra la prescripción, también del colectivo Yo Sí Te Creo, y campaña contra las violencias. ¿No se escucha? ¿Se escucha bien? Ah, bien. Y también está Soledad Otero Quiroga, que es sobreviviente de violencia sexual, integrante de la campaña contra la prescripción, activista por los derechos humanos y abogada feminista. Bueno, muchísimas gracias por venir, por acompañarnos. Este es un eje bastante, importante. Gracias por la música también, como para meternos, para despertarnos un poco la mañana. Y bueno, les damos la bienvenida y vamos arrancando. Las compas de Capilla tienen la palabra. Gracias por venir. ¿Y por qué se nos hace tan difícil hablar de abuso? ¿Por qué se nos hace tan difícil hablar de mujer y hablar de infancias? ¿Qué es lo que nos está pasando? Nos está pasando que hasta hace 5 minutos, si ustedes mal no recuerdan, yo les cuento que el Código Civil y Comercial de la Nación se pone en vigencia en 2015. O sea, son 5 minutos. De la historia son 5 minutos. Anteriormente teníamos el Código de Vélez-Sarsfield que decía que dentro de las obligaciones de las mujeres estaba seguir a su marido, utilizar su apellido, y que el hombre decidía dónde la mujer vivía. Y lo decía el Código Civil. O sea, está claro que hasta hace 5 años eso era resistido, pero el Código Civil que estaba vigente en ese momento funcionaba así. Entonces, este cambio es un cambio de paradigma importantísimo. La Convención de los Derechos del Niño tiene 30 años. Increíble, yo creo que acá veo caritas, me parece que hay varias de ustedes que han nacido ya con la convención. Yo viví las dos etapas. Hay mucha gente que todavía dice, y bueno, pero en realidad hace 20 años que hacemos lo mismo, y bueno, en algún momento lo hicimos mal. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la diferencia importante entre la Convención de los Derechos del Niño y lo que antes nos regía como ley? Antes se hablaba de la ley de patronato. ¿Qué era la ley de patronato? La ley de patronato se puso específicamente porque no nos olvidemos que nosotros hemos recibido inmigración enorme de personas que venían después de la guerra, muchos chicos que venían solos o que sus padres fallecían en el camino, en los barcos. Entonces, claro, el Estado tenía que hacerse cargo de los niños que no tenían familia. Bueno, la forma que se entendió en ese momento era hogares, que todavía al día de hoy, yo no sé, bueno, creo que en todos lados funcionan, son lugares donde están los chicos que no tienen familia. Pasa el tiempo y la Convención de los Derechos del Niño, hace 30 años, establece que todo niño tiene derecho, como un derecho inalienable de él mismo, a tener casa, a tener cuidados, a tener familias, a tener salud, a tener educación. Y todo eso debe ser garantizado por el Estado, porque cuando el Estado argentino asume que la Convención de los Derechos del Niño para él es ley, definitivamente tiene una obligación de garantizar. Y tenemos que mirar esta obligación de garantizar, porque eso es la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, claro, hasta hace 10 minutos, las provincias de a poco fueron empezando a pensar
¿Cómo me voy adaptando a esto? Cuando cambia el paradigma, la ley 26.060, o sea, la ley dice, no, todos los niños tienen que ser protegidos, no solo algunos, los que no tienen familia. Porque es como que, bueno, los chicos que tienen familia se ocupan los padres, y si los padres lo hacen mal, ¿qué pasa? No nos importa, nosotros no nos tenemos que ocupar. No es así. O sea, la ley de protección integral de las infancias obviamente dice que todos los niños tienen que tener garantizados sus derechos. Y vuelvo a repetir, si uno mira la Convención de los Derechos del Niño, son el derecho a la identidad, el derecho a tener una familia, a ser educado sin violencias, a protegerse de la guerra, porque también en aquel momento se habló de eso, a tener casa, a tener comida, a tener salud, a tener educación. Entonces, la realidad es que fue cambiando el paradigma y este cambio de paradigma lleva tiempo. Que es más o menos lo mismo que nos está pasando con el tema de las mujeres. Todavía hay muchas personas que piensan que las mujeres son incapaces. Como los niños, son incapaces. No hay elemento judicial, no hay elemento de ley, nada que diga que una mujer es incapaz o que un niño es incapaz. Es más, no hay elemento de ley que diga que un incapaz es un incapaz. Porque eso también cambió con las convenciones internacionales. Por eso cuando nosotros miramos, lo que tenemos que hacer es mirar no nuestra ley de nuestro país, ¿sí? Las convenciones internacionales, porque todas las adherimos. La Argentina adhiere a toda convención que haya pululando por ahí. Para no hacer nada, pero las adhiere. Entonces dice, no, pero nosotros hemos adherido a la Convención de las Personas con Discapacidad. Bueno, y si adherimos a las personas con discapacidad, y entonces ¿cómo puede ser? ¿Qué hacemos? ¿Qué apoyo le damos? Bueno, eso lo vamos a ir viendo. Vamos viendo, con el camino, vamos viendo, y así vamos viendo. Entonces, bueno, esto es lo que nos está pasando y por qué es tan difícil cuando uno tiene que denunciar, cuando uno tiene que plantear, cuando uno tiene que discutir, porque muchas veces lo que te dicen es, bueno, a ver, pero en realidad, entonces uno tiene que pararse siempre sobre la Convención de los Derechos del Niño, sobre la Convención de los Derechos de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Nuestra ley nacional reconoce en nuestra Constitución Nacional todas las convenciones. Entonces, cuando uno mira todo, lo primero que tiene que mirar es las convenciones. Y eso es lo que nos va a servir para hacer el cambio de paradigma. Cuando hablamos de cambio de paradigma es un cambio de mirada. El cambio de mirada es mirar a todos los niños por igual y tratar de devolverle todos los derechos que hayan sido vulnerados a todos los niños, con familia, sin familia, todos. Todos son iguales, todos tienen que ser protegidos iguales. Y protegidos no significa sometidos, solo protegidos. Bueno, hola a todas, a todos. Sí, un poco en esta introducción que hiciste, Gaby, muy importante para poder situarnos en un contexto histórico, ¿no? También, nosotras como parte de equipos técnicos de organizaciones sociales, venimos acompañando, digamos, a madres protectoras en la ardua tarea que es denunciar, en estos casos, digamos, a quienes han perpetrado violencia, delito de violencia sexual con sus niñas, ¿no? Y en ese proceso de acompañamiento nos encontramos con este primer muro que es la justicia y todo lo que significa. El caso de Flavia Zaganías, que es un poco el caso que hemos acompañado a lo largo de todo este tiempo, es una situación ejemplar, digamos, de la terrible violencia a la que son sometidas un montón de madres protectoras en esta tarea de denunciar a los abusadores de sus niños, ¿no? Yo no voy a adentrarme mucho en el caso de Flavia, en su situación, por dos motivos puntuales. Primero, porque un poco la idea es hablar sobre el acompañamiento comunitario que nosotras hemos hecho, y segundo, porque, bueno, parte de esta lógica y de esta lógica patriarcal y de esta justicia patriarcal son las condiciones en las que hoy Flavia atraviesa su prisión domiciliaria. Condiciones que nos ponen a quienes acompañamos, Gaby es parte del equipo técnico de acompañamiento, a quienes acompañamos, digamos, en el equipo nos ponen en una situación de bozal legal, digamos, para poder hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con su causa. Y esto también forma parte de esa mirada, ¿no? Y de lo que significa para una mamá protectora estar hoy en esas circunstancias. Voy a intentar ser breve porque el acompañamiento a Flavia tiene ya 3 años, vamos por 4 casi, años en los cuales han pasado muchas cosas. Quienes quieran profundizar y no conozcan la situación de Flavia, las invito a transitar en la página de Facebook Justicia para Flavia,
que ahí pueden ver, digamos, todo este recorrido y pueden conocer más los detalles, digamos, de su situación. Pero bueno, Flavia es una mamá protectora que hace una denuncia por abuso sexual de su niña, y posteriormente a esa situación, digamos, donde ve que la justicia no responde y donde ve que su niña sigue en un estado de desprotección, hace una publicación de Facebook, hace un scratch, digamos, ¿no? Metodología que nace en el contexto de la lucha por los derechos humanos del colectivo de hijos en nuestro país, digamos, o sea, traigo esto porque tiene una legitimidad para nuestro pueblo, ¿no? En un contexto muy difícil, donde todavía estábamos luchando con los juicios de lesa humanidad. En ese contexto nace el Scratch como herramienta de los colectivos de derechos humanos. Y bueno, y esta mamá protectora, como tantas otras madres y como tantas mujeres que utilizan esa herramienta, digamos, como modo de, no solo de nombrar una injusticia, sino también de prevenir a la comunidad, ¿no? En esa lógica, bueno, termina siendo ella denunciada. Nosotros entramos en contacto con Flavia posterior a toda la situación que sucede en torno a esto, ¿no? Flavia, por un lado, hace una denuncia y por el otro lado es denunciada. Nosotros tomamos contacto con ella como organización posterior a toda esta situación. Posterior me refiero, todo esto se sucede en un tiempo de un mes, pasa todo, ¿no? Y posterior me refiero al mes de los acontecimientos, o sea, ahí, en ese momento, donde ya estaban en un proceso de investigación. En ese contexto, nosotros como equipo técnico lo que hacemos es brindar, obviamente, orientación y asesoramiento, hacer un acompañamiento, digamos, en ese momento, incluso se empezó a conformar un grupo de madres protectoras, donde había reuniones en círculo de esas mamás, y yo en mi tarea como psicóloga hago una asistencia y un acompañamiento terapéutico en ese primer proceso, digamos, sobre todo judicial, con lo que significa para una mamá, no solo la situación terrible de enterarse de una situación así, con tener a su niña, niño, sino también transitar la dura revictimización de la justicia, ¿no? Ese es el trabajo que como equipo técnico de organizaciones hacemos. En ese proceso conocemos a Flavia. Flavia es una mujer maravillosa en un montón de aspectos, que muy resiliente, entonces en ese contexto no solo, digamos, se dejó ayudar y acompañó y asistió, sino que se capacitó. Flavia hoy en día es preventora y orientadora en delitos contra la integridad sexual, y fue una de las madres fundadoras del colectivo de madres organizadas contra el abuso sexual en la infancia. Ese proceso duró 2 años en el cual acompañamos desde este lugar. Cuando empieza el juicio, donde Flavia es la denunciada, nosotros obviamente la seguimos acompañando en ese proceso, un juicio que duró 1 semana. El último día del juicio, en una investigación cuya sentencia también es pública, digo, invito también a leer la letra de la ley, es re importante, porque ahí nos muestra, ¿no?, los vericuetos a los que estamos sometidas. Van a ver una sentencia donde no hay pruebas, digamos, no hay sustento probatorio para lo que se la acusa, ¿no? Y Flavia ese último día, convencida de que no podía quedar detenida, convencida además no solo de que no podía quedar detenida porque no había pruebas en su contra, y además porque era inocente, sino además porque ella había pasado todo, bueno, esto lo puede explicar Gaby después en algún momento, es abogada y sabe mucho más que yo de esto, sino que en todo su proceso había pasado todo este proceso de investigación en libertad, o sea que hasta que no hubiera una sentencia firme no debería estar detenida. También es una realidad, Flavia es mamá de 5 hijes, de los cuales 2 en ese momento tenían 2 años de edad. Eso para también, bueno, esto también Gaby lo puedo aclarar mejor, digamos, hasta los 5 años, todos los niños, niñas, tienen derecho a estar con sus madres en el seno de su familia, ¿no? Eso es un derecho que tienen los niños y niñas en este marco de protección de derechos que hablaba Gaby en este nuevo paradigma. Entonces no había posibilidad de que supuestamente Flavia quedara detenida, por lo tanto Flavia se fue de su casa despidiendo a sus hijos, algunos de los que estaban despiertos ese día, diciéndole ya vengo, les dejo la milanesa en la heladera, literal. Esa fue la última vez
que sus hijos vieron a su mamá hasta hace poco, después de 7 meses que quedó detenida en la cárcel de Bower. Flavia fue llevada desde tribunales directamente a la cárcel. No pudo ni siquiera despedirse de sus hijos, de nadie, ¿no? Ni siquiera de nosotras, porque el juicio de ella no se pudo, no pudimos acompañar, la anunció a hacer un juicio a puertas cerradas. Así que ni siquiera pudo despedirse de las mujeres que estábamos ahí acompañándola. Esa fue la última vez que la vimos en libertad. Y en ese momento, obviamente, fue una situación de mucha conmoción. Imagínense, Flavia para ese entonces tenía una red de mujeres acompañándola, 2 años de proceso. En ese momento fue una gran conmoción, había muchos medios de comunicación, esto también forma parte de la complejidad. En los medios de comunicación ya había una construcción de Flavia desde un perfil que tenía todas las estigmatizaciones machistas sobre sí, ¿no? Ya nos habían ganado dentro de los medios. Eso es algo que también tenemos que empezar a aprender, ¿no? De cómo la batalla también es mediática, porque es social también. Ya hace entonces Flavia, estaban todos los medios cubriendo la nota agredida, y Flavia estaba siendo condenada en una sentencia a 23 años de prisión. Una sentencia que no vemos en casos de pedofilia, de lesa humanidad, ¿no? Digo, es difícil encontrar sentencias de 23 años de prisión. Bueno, esa es la sentencia que pesa sobre Flavia. Fue entonces inmediatamente trasladada, y en ese contexto el equipo técnico, estábamos con la trabajadora social, con Paula Rodríguez y yo, y había otras mujeres de la red de mujeres. Lo primero que pensamos fue en sus hijos. Pensamos en que había 5 pibes y pibas en una casa esperando a su mamá, y que sabíamos, porque lamentablemente laburamos en esto hace muchos años y conocemos cómo actúa el Estado, sabíamos que corríamos el riesgo de una intervención compulsiva del Estado, donde esos niños y niñas podían ser no solo separados, sino trasladados a institutos de menores. En una condición, ¿por qué? Porque Flavia es mamá único sostén de familia, hasta hace poco. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, nosotras, lo primero que se nos pasó por la cabeza fue eso. Y acá, en esto del acompañamiento comunitario, 2 cuestiones que para nosotras fueron claves, que por ahí sirve, digamos, compartir. Una cuestión que fue clave para nosotras fue adelantarnos al Estado. Nosotros ese mismo día, en ese mismo momento, entramos a pensar todo. En ese segundo entramos a pensar todo. Adelantarnos al Estado implicaba que nosotras como profesionales, haciendo uso de esa condición que nos pone en ese lugar particular en ese momento, pero después obviamente sabemos que en el territorio somos todas compañeras iguales, ¿no? Pero en ese contexto sabíamos que nuestro título y nuestro recorrido de alguna manera nos habilitaba a cierto diálogo con el Estado desde otro lugar. Entonces lo que hicimos fue adelantarnos y empezar a comunicarnos con las profesionales, con una red de profesionales que nosotras ya teníamos como recursero. Vieron, y acá todas y seguramente y todos, digamos, pueden compartir con nosotras que una ya va siendo un recursero de las profesionales del Estado que más o menos son macanudas, ¿no? Ya vas teniendo como una idea. Entonces hicimos eso. Nos empezamos a comunicar con las profesionales de ciertas regiones de la CENAF que conocíamos, con las profesionales del Polo de la Mujer. Nos empezamos a comunicar con los colectivos provinciales por los derechos de niños, niñas y adolescentes. Todo eso en esa hora. Nosotros estábamos en Cruz del Eje y a Capilla del Monte teníamos 45 minutos de viaje. En esos 45 minutos fuimos tejiendo todas esas conversaciones y fuimos empezando a decir que había un equipo técnico de 2 organizaciones sociales que estaba dispuesto a hacerse cargo de la situación, y que estábamos yendo a ir a la casa de Flavia a encontrarnos con sus hijos. Obviamente que esto es duro, porque una se tiene, además de hacer todo esto, tenés que ir a entrar a una casa y decirle a 5 niños que esperaban a su mamá que su mamá no va a volver, ese día por lo menos, ¿no? Y un joven de 18 que tuvo la durísima tarea de tener que legalmente hacerse cargo de sus hermanitos, para que nosotros pudiéramos garantizarle al Estado que nos íbamos a hacer cargo como cuidadoras comunitarias,
poniendo nuestro nombre y apellido, nuestras matrículas, toda nuestra información, y que legalmente quedaba ese hermano de 18 años a cargo legal de sus hermanos, con este acompañamiento del Estado, con el visto bueno de la CENAF, que obviamente al otro día recibimos a todo el equipo de la CENAF en la casa de Flavia, y nosotras para ese momento ya estábamos hiper armadas y hiper convencidas de que no había manera de que nos convencieran de que esos chicos fueran separados, ni retirados, ni nada, y que ahí estábamos nosotras para hacernos cargo de esa situación. Obviamente nosotras, con una red de mujeres con ovarios increíbles, con un corazón enorme, madres protectoras, colectivo de mujeres, no digo, acá no es que soy yo, no, acá somos un montón, todas poniendo corazón, cuerpo y alma. Pero esa tarea, digamos, de adelantarse al Estado, de hacer un consenso al interior del Estado, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasaba? El polo de la mujer ya estaba al tanto, entonces ya las compañeras decían, bueno, no, nosotras podemos asistir desde este lugar. La CENAF ya, bueno, ustedes, bueno, vos sos psicólogo, sos trabajador social, está el abogado, bueno, entonces, y el hijo se haría cargo, bueno, entonces hacemos informes, bueno, vos hablás con la territorial, ¿no? Y empezábamos a construir un dispositivo nuevo, que no se había hecho nunca, amparado en la protección de derechos de la infancia, y con esta condición de ir tejiendo esa red al interior del Estado y en la comunidad. Porque una fue lo que sucedió con estas profesionales que en ese momento, ¿qué nos pasó? Empezamos a trabajar articuladamente con todas las diferencias que tenemos, pero en ese momento a nosotros nos regía la vida de esos chicos, no estábamos pensando en ponernos a discutir otras variables, digamos. Entonces empezamos a trabajar articuladamente con las compañeras del Polo de la Mujer. Empezamos a exigirle, y en esto forma parte también de qué lugar nos ponemos, le empezamos a exigir al Polo de la Mujer que creara la manera. Me acuerdo con Gaby estuvimos en esa reunión, ¿no? Bueno, no existe este acompañamiento, nunca lo hicieron. No existe esta situación que le estamos planteando, pero bueno, tendremos que inventarla, porque forma parte de los derechos que tienen esos niños, porque forma parte de una sentencia patriarcal y totalmente injusta, y tendremos que inventar. Entonces, el Polo de la Mujer empezó a hacer malabares con sus servicios para lograr cubrir cierta condición económica, al mismo tiempo que la CENAF hacía informes diciendo que en realidad quienes estábamos a cargo del cuidado éramos nosotras. Todo esto obviamente en debates, ¿no? No es que estaban todas chochas, ¿no? Todo esto implicaba un debate con cada equipo. Y después fue muy importante la tarea que toda la red de la comunidad, toda la tarea solidaria de las organizaciones, de todas las organizaciones de mujeres de la provincia, de la región, de la Argentina, de todo el país, fue fundamental esa red, esas organizaciones acompañando, fundamentales. Fue fundamental la batalla mediática con la visibilización que dieron personalidades importantes a las cuales se lo agradecemos enormemente, Norita Cortiñas, Telma Fardín de Actrices Argentina, las legisladoras Soledad Díaz y Laura Vilches. Fue fundamental las Madres contra la Trata a nivel nacional, Marcela Cano, Margarita Meira, palabras de Rosansky, diputados y diputadas nacionales que salían a dar el debate a las redes. Fue necesario eso también. Digamos, no solo fue todo, fue un tejido enorme de voluntades y solidaridades que permitió este sostenimiento comunitario, y donde además nosotros sosteníamos a Flavia porque había una mujer detenida. Y yo no sé si alguna de ustedes entró alguna vez a una cárcel de mujeres, pero es complejo la realidad que viven las compañeras, hermanas mujeres que están detenidas, muchas de ellas en situaciones de absoluta injusticia patriarcal. Nosotras tuvimos la experiencia tremenda de tener que conocer esa realidad, porque obviamente cada 15 días íbamos a ver a Flavia, íbamos a contarle cómo estaban sus hijas, íbamos a llevarle comida, porque la comida dentro de la cárcel es compleja, compañeras, íbamos a llevarle elementos de higiene, toallitas, ¿no? Digo, cosas muy básicas, jabón para bañarse, porque esas cosas no se las dan adentro de la cárcel. Y además íbamos a contenerla y a sostenerla, una mamá que estaba dejando 5 hijos en su casa solos,
con la suerte de tener un montón de mujeres hermanadas, como hoy estamos todas nosotras en sororidad, y yo sé, tengo la convicción de que todas nosotras estamos tejiendo ese tejido de sororidad y de voluntades hermanadas para sostenernos ante este mundo patriarcal que nos viene oprimiendo hace un montón de años. Entonces, en ese contexto, fue sostener todo eso al mismo tiempo, con un montón, insisto, con un montón de redes de solidaridad. Hoy en día, después de 7 meses, y estoy tratando de cerrar, es muy largo el recorrido, son 3 años, pero quiero dar el paso a la Gaby, porque esto hay otras compañeras. Después de 7 meses de prisión domiciliaria de Flavia, y de que al segundo día el abogado defensor estaba presentando el pedido de prisión domiciliaria amparada en los derechos que tenían esas niñas, digo, ¿no? O sea, al segundo día se estaba presentando esto. Después de 7 meses, recién la justicia le dio prisión domiciliaria, y la recibimos en junio, acá en Capilla del Monte, y seguimos haciendo hasta el día de hoy el acompañamiento a Flavia y a sus hijas en su casa, porque ella está cumpliendo una prisión domiciliaria, porque hay una causa por abuso sexual en la infancia, cuya abogada es Gaby, y que está en investigación, y porque hay 5 pibes y pibas que todavía están bajo ese cuidado de su mamá, y con la necesidad de, obviamente, el acompañamiento de la comunidad. Flavia, les mando un abrazo enorme a todas, agradece muchísimo este espacio para poder contar su historia, las abraza, y por supuesto nosotras también, así que muchas gracias, las dejo con Gaby. Gracias. Bueno, lo que las chicas hicieron fue claramente demostrarle al sistema la falta de mirada de género, la falta de mirada de infancia y la necesidad de profundizar el cambio de paradigma. Porque en este caso puntual, bueno, yo en el caso de la nena, o sea, para terminar con ese tema y después les hago un pequeño resumen de qué es un abogado del niño para que lo tengan claro, porque es importante, y sobre todo porque ustedes están en Provincia de Buenos Aires tiene una ley de abogado del niño donde toda causa tiene que tener un abogado del niño, y lo paga el Estado, que es importante tenerlo presente. Nosotros todavía en Córdoba estamos peleando por eso. El abogado del niño es el abogado que mira los intereses individuales de cada niño, que trata de que todas estas convenciones de las que hablé al principio se cumplan. Por eso estamos peleando, porque le estamos pegando donde menos les gusta que les peguen. En hacerles claro que tienen que garantizar los derechos de los niños que están en la convención. Por ese motivo el abogado del niño es tan resistido. Esa es una opinión personal, yo me hago cargo de mi responsabilidad de lo que digo. El abogado del niño se para en la Convención de los Derechos del Niño y dice: señores del Estado, háganse cargo, este niño tiene que tener casa, tiene que tener comida, tiene que tener salud, tiene que tener escuela, tiene que tener sus derechos que no sean vulnerados, ya sea por sus padres o también por el Estado. Por eso he resistido, y por eso el abogado del niño es tan importante. El cambio de paradigma se va a dar cuando el abogado del niño funcione normalmente como tiene que ser, porque el niño es un sujeto de derecho. Lamentablemente, el famoso cambio de paradigma era: el niño es un objeto de tutela. Una cosa a la que nosotros teníamos que cuidar. Hoy es un sujeto de derecho que tiene sus derechos y su interés superior. ¿Qué entendemos por interés superior? Así en pocas palabras, aquello que para el niño le represente tener la mayor cantidad de derechos no vulnerados. Interés superior. Simplemente, todos los otros intereses son inferiores. ¿Sí? O sea, si estamos planteando el interés de un niño en contraposición con los intereses de los adultos, el interés del niño es superior. Por lo cual, prevalece. Eso dice la Convención de los Derechos del Niño y también lo dicen las leyes nacionales. Entonces, cuando uno plantea cuáles son los intereses de un niño, son superiores y tienen que ser los que prevalecen. Simplemente. ¿Cómo sabemos, o cómo sabe el juez, o cómo sabe la administración, o cómo sabe todo el mundo, o nosotros mismos, cuál es el interés del niño? Es el interés que no le vulnere sus derechos aplicados a la Convención. Simple. Aparte tiene que ser escuchado.
Y si el niño pide una cosa y el juez no puede dársela, tiene que explicarle por qué no lo hace. Lo que no significa que el niño vaya a decidir cómo va a ser su futuro. Esa es la mirada que tenemos que tener. ¿Y qué se hizo con el acompañamiento de Flavia? Mostrar claramente que el cambio de paradigma es una deuda. Porque hubiera sido muy fácil para el Estado decir, esta mamá no está, estos niños van a un hogar y yo me hago cargo. Y hago con los niños lo que yo quiero. Porque el cambio de paradigma, a veces lo miro y a veces no lo miro. Por suerte, el acompañamiento comunitario permitió mostrarle al Estado que el cambio del paradigma es una deuda, pero que es una realidad legal. La campaña nacional contra la prescripción es una campaña que está formada por sobrevivientes adultas, adultes, y bueno, voy a tratar de ser breve, pero voy a explicar un poco cómo nace, y nosotras denunciamos de adultas las violencias que sufrimos, y bueno, nos encontramos con un poder judicial que nos dice que no denunciamos en tiempo y en forma, y que esos delitos están prescriptos y que nada se puede hacer sobre eso, ¿sí? Bueno, ¿qué es la prescripción de la acción penal? El Código Penal no nos define a nosotros qué es la prescripción, pero la doctrina hay consenso en decir que es una causa personal de extinción de la acción penal. En materia penal, transcurrido un determinado tiempo, si no se ejerce la acción, se extinga, ¿sí? ¿Y qué implica que una acción se extinga? Que si no tengo una acción, no puedo activar el aparato jurisdiccional, porque no se puede investigar, ni mucho menos condenar el delito. En nuestra legislación prescribe tanto la acción como la pena, y la regla es la prescripción, y excepcionalmente existen los delitos imprescriptibles, ¿sí? Estos son los que están en la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad, y también en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Acá no voy a entrar porque nos va a llevar mucho tiempo, y queremos avanzar un poco sobre esto, pero bueno, lo que tenemos que tener presente es que hay delitos que prescriben, es decir, que si no se ejercen dentro del plazo que establece la legislación, ya no se pueden hacer, y otros que no. Los fundamentos de la prescripción tampoco los dice el Código. Los fundamentos de la prescripción es una creación doctrinaria, y acá vale aclarar algo. Nosotros como campaña no estamos en contra de la prescripción, entendemos la utilidad que tiene el sistema jurídico, pero sí el trato que tiene. ¿Sí? No existe un trato diferencial a la hora de contemplar delitos de naturaleza totalmente distinta, ¿sí? Por ejemplo, en los fundamentos de la prescripción nos habla de dificultad con los elementos probatorios, ¿sí? Y es real que, o sea, dice, el paso del tiempo dificulta poder probar el hecho, y eso es algo cierto, ¿sí? Pero no es algo que es privativo de los delitos que han prescripto, no es privativo de los delitos que pasan mucho. Porque hay delitos que se denuncian a la brevedad y tampoco pueden ser, también presentan dificultades a la hora de probar el hecho, ¿sí? Y por el contrario, también puede existir hechos que hayan pasado hace mucho y que se puedan probar. Entonces acá lo que decimos es que este fundamento es un preconcepto que priva, ¿sí? a la víctima, puede privarla de ejercer su derecho, cuando en realidad no tiene un sustento concreto. El derecho no se basa en suposiciones, siempre se insiste en esto, ¿no? Después otro de los argumentos de la prescripción es el derecho a obtener una sentencia, el derecho del imputado, ¿no? A obtener una sentencia en un plazo razonable. Esta garantía es una garantía constitucional, elemental y fundamental dentro de nuestro sistema jurídico, ¿sí? Pero la garantía lo que dice es que una persona no puede estar sujeta a un proceso de manera indeterminada, es decir, si yo abro un proceso contra una persona, juzgarla en las etapas que está establecidas, ¿sí? La mayoría de los plazos en el procesal son todos perentorios, o sea, son esos y no hay otros. Y eso tiene sentido, y eso debe ser así. El problema es que mal podemos decir que se está perjudicando a una persona en su garantía de tener una sentencia en plazo razonable, cuando jamás fue perseguida, cuando jamás se la sentó y le dijo, bueno, a ver, da explicaciones. Entonces, acá se estaría forzando y desvirtuando un principio, una garantía que tampoco. Después, también dentro de los fundamentos dicen, bueno, no, la prescripción viene a concretar el concepto de seguridad jurídica, ¿no? Y evitar la incertidumbre. De nuevo, volvemos a lo mismo de lo anterior. Y incluso, dentro de los fundamentos para sostener la prescripción, se habla de una reinserción por sí misma,
¿sí? Eso tiene que ver con la teoría de la pena y la utilidad y eso. Y acá nosotros volvemos a lo mismo, ¿sí? A ver, puede ser que una persona cometió un ilícito hace mucho, no lo persiguieron, no se investigó, la persona no volvió a cometer el hecho, o sea, no volvió a cometer un hecho similar, ya está, o sea, tiene sentido. Pero pensemos que se robó una bicicleta. Pero con los agresores sexuales, esto es diferente, ¿sí? Yo, a ver, no me atrevo a decir que todos los agresores sexuales son reincidentes, pero hay estudios sobre estos, hay estadísticas, ¿sí? Y la realidad es que cuando nosotros, esto nos muestra también la experiencia, cuando asesoramos o acompañamos, nos encontramos que no hay una única víctima. Y bueno, esto no lo quiero hacer muy largo, pero por último voy a hablar de que uno de los argumentos es el desinterés de la víctima. Dice, bueno, la víctima no denunció, que se maneje. Y acá estamos lo mismo, ¿no? O sea, una cosa es que te roban una bicicleta, no denunciaste en 6 años, bueno, claramente hay un desinterés, ¿no? Pero algo distinto pasa cuando se trata de la violencia sexual, ¿sí? Primero que poner en cabeza de un niño, de un adolescente, el tener que denunciar, ¿sí? Lo que cuesta asimilar lo que está pasando. Yo igual no me quiero meter mucho en este campo, porque, nada, de la psicología, pero hay una realidad, y también como sobreviviente, que asimilar ese proceso, reconocer, ¿sí? que las personas que tenían que cuidar fueron las que te agredieron, no es algo que pueda estar sujeto a plazo, ¿sí? Además tenemos que evaluar en el contexto que suceda. Estamos hablando de familias que son expulsivas generalmente, hay muchísimo encubrimiento familiar, una sociedad que es vergonzosamente prejuiciosa, estamos hablando de un sistema que es terriblemente violento. Entonces, pongámosle a la víctima sin plazos, o sea, para que procesen, ¿no? Y si no lo hizo, bueno, no tuvo el interés de denunciar antes. O sea, en serio, ¿no parece que es muy incoherente todo esto? Y también incluso tenemos que tener presente que hay víctimas que ni siquiera recordaban el hecho, ¿sí? Pero bueno, estos son los argumentos que la legislación dice para sostener de alguna manera la prescripción. La prescripción es un autolímite al Estado para investigar, y eso está bien. Lo que está mal es que, o lo que yo considero que está mal en la campaña, es que asimilen las reglas generales de un hurto con una violación sexual, ¿sí? Con una violación. Bueno, ¿qué es lo que nos dice la ley sobre la prescripción? Porque la prescripción ha mutado y hay hasta ahora como una confusión si prescriben o no prescriben los delitos, ¿sí? Bueno, la prescripción está contemplada en el primer libro del Código Penal, en el capítulo 10, que habla de la extinción de las acciones y de la pena. Ahí lo que nos va a decir, bueno, hay varios artículos, pero uno de ellos nos dice, cuando se trate de delitos que sean penados, ¿sí? con reclusión o prisión, prescripción temporal, la pena que se le va a aplicar es la máxima de ese delito. Ejemplo, el abuso sexual simple todos los delitos tienen un mínimo y un máximo. Abuso sexual simple es de 6 meses a 4 años, ¿sí? Entonces, el abuso sexual simple prescribe a los 4 años. A la vez esa norma aclara y dice, no pudiendo ser menor de 2 años ni exceder de 12, porque hay delitos contra la integridad sexual que superan la pena de 12, los agravados, ¿sí? Bueno, pero ahí hay un límite de 12. Esta es la regla general para todos los delitos, excepto para lo imprescriptible, pero eso no está en el código, ¿sí? Bien. Esto sigue siendo exactamente igual hoy para toda persona mayor de 18 años, ¿sí? Lo que se logró, de alguna manera, porque se dieron cuenta que esto llegaba a soluciones totalmente injustas, ¿sí? Fue modificar lo que tiene que ver con la suspensión de los plazos. Los plazos siguen siendo lo mismo, máximo 12, mínimo 2, ¿sí? La ley Piazza en el año 2011 se sanciona, y acá es la iniciativa privada la que se viene a hacer cargo de la morosidad del Estado, porque como bien nos decía la abogada al principio, la doctora, desde el año 94 ya tiene jerarquía constitucional, pero del 90 ya era obligación para el Estado, ¿sí? Bueno, acá la iniciativa privada se viene a hacer cargo, y dice, bueno, claramente acá los delitos a veces prescribían siendo menor, sin tener la posibilidad de ir a la justicia, o de poder acceder a la justicia en realidad, ¿sí? O sea, supongamos que un menor sufría a los 8 años un abuso sexual simple. A los 12 prescribía. Bueno, entonces lo que hacen acá, la ley 26.705, es suspender los plazos de prescripción, ¿sí? Van a seguir siendo 12 como máximo, pero se va a contar desde el día que cumpla 18 años, no desde el día que se cometió el ilícito. Entonces, lo que hace esta ley es como un máximo hasta los 30 años de poder denunciar, ¿sí? Esta ley todavía sigue vigente, hasta que se termine de acomodar, pero en el 2015 se termina de acomodar los plazos que faltaron a la ley que se sanciona 4 años después. En 2015 se sanciona la ley 27.206,
que al principio se dijo que era una ley de imprescriptibilidad, después fe de rata tuvieron que acomodarlo porque no es una ley imprescriptible, y decir que se llama la ley del tiempo respecto a la víctima, pusieron ese nombre, ¿sí? Lo que esta ley establece es que, de nuevo, viene a suspender los plazos, pero acá ya lo suspende, podríamos decir, de manera indeterminada, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice, vas a poder, o sea, va a suspenderse los plazos hasta que la víctima denuncie, ¿sí? O sea, siendo adulta denuncie, o ratifique la denuncia realizada por sus representantes legales cuando era menor. Entonces acá, esta ley, si la leemos más o menos por encima, decimos, ah, no prescriben más. Ahora nos damos cuenta que sí, porque no es retroactiva, ¿sí? O sea, el sistema jurídico no solamente está compuesto de normas, sino de principios, pero ello es el principio de retroactividad de la ley penal, ¿sí? Que lo que nos plantea, básicamente, así por encima, es que las leyes son para futuro y no se pueden aplicar a hechos anteriores. Entonces, esta ley, 27206, va a ser una ley que se puede aplicar para todo aquel hecho cometido después de octubre de 2015, que es cuando se sanciona, ¿sí? Y tampoco es imprescriptible porque puede venir la prescriptibilidad en el proceso. Pero, sin embargo, es un avance muy importante, porque lo que están permitiendo es que todas las personas que sufran violencia después de esa fecha puedan denunciar cuando puedan, porque esto es más que claro de que uno no denuncia cuando quiere, sino cuando puede, ¿sí? Bueno, los plazos siguen existiendo, la pregunta es, ¿podemos denunciar cuando queremos? Denunciar se puede denunciar siempre, porque las personas encargadas de recepcionar la denuncia no son las mismas que tienen que decretar la prescripción, ¿sí? Y en todo esto, ¿cuál es el reclamo que nosotros hacemos? Porque el Estado nos dice, o sea, yo aplico acá las devoluciones, ya sabemos que la ley, la 27206, no nos alcanza, la ley que hace tampoco. Entonces, lo que el Estado nos responde cuando vamos a denunciar es, está prescripto y no se va a investigar. A nosotros esta respuesta nos negamos a esta respuesta, porque nos parece que es una respuesta incoherente, injusta, irracional, y aparte ridícula, ¿sí? El Estado elige qué delitos investigar y qué no. Esto es una cuestión de política criminal y ya lo sabemos, se maneja así. Pero nosotros lo que reclamamos como sobrevivientes, nosotros entendemos las garantías constitucionales que tiene el imputado, ¿sí? Sabemos que son súper importantes para cualquier tipo de delito y para cualquier imputado. Acá el tema es que las sobrevivientes, como también se habló al principio, las sobrevivientes no, perdón, los tratados, como también se habló al principio, hablan del interés superior del niño, por ejemplo. Hablan del acceso a la justicia, de la tutela judicial efectiva. La Corte Interamericana habla del derecho a la verdad. Habla del derecho a una vida libre de violencia. Y todos esos derechos son derechos de igual jerarquía, ¿sí? No quiero igual entrar mucho en esto de los tratados internacionales, pero para que tengamos una idea, pensemos el sistema jurídico como una pirámide, bueno, lo que está arriba es la mayor jerarquía y es lo que en base a eso se debe respetar el resto, ¿sí? Entonces acá lo que nosotros nos enfrentamos es que directamente el Estado elige la impunidad, porque pudiendo ir por esos derechos y esas garantías nuestras, las niega directamente. Hay un desmedro absoluto de esos derechos y garantías en beneficio del imputado. Creo que no hay que aclarar, pero bueno, vamos a decirlo. Estamos absolutamente de acuerdo con que todas las garantías se respeten. Lo que no queremos es que nos priven de las nuestras, ¿sí? Por ejemplo, la Corte Interamericana de Justicia, en el caso Bulacio versus Argentina, creó la categoría de graves violaciones de los derechos humanos, otra categoría de imprescriptibilidad, que si bien no son delitos de lesa humanidad, dice él, hay una obligación de investigar estos delitos, ¿sí? Bueno, nosotros decimos lo mismo, che, Corte Interamericana, queremos que investigue estos delitos, igual nosotros consideramos que son delitos de lesa humanidad, ¿sí? Y pasa lo mismo con el caso, por ejemplo, Buenos Aires versus Argentina. Estamos hablando de casos que habían prescrito, ¿sí? Que igual, obviamente, debían ser condenados y por suerte fueron condenados, ¿sí? Pero en el caso de Buenos Aires versus Argentina se plantea lo mismo. Lo que dice la Corte es, nosotros no podemos elegir la impunidad. Hay un derecho de la víctima y de la sociedad a conocer la verdad. Bueno, nosotros decimos, nosotros pensamos lo mismo, ¿no? Es este tema de que el Estado elige qué delitos dejar o no, porque sabemos que actualmente condenar a una persona que ha cometido un delito como este es totalmente difícil. Imagínense, un delito que pasó hace 20 años, ni le importa. Bueno, no nos resignamos a esa respuesta porque nos parece injusto, ¿sí? También hay argumentos donde dicen, bueno, los menores tenían padres para denunciar, o sea, acá no es que estuvieron privados. Bueno, esto habla de una ignorancia absoluta de la temática, ¿sí? Porque la realidad es que el 75% de los abusos son producidos en el hogar, o sea, son intrafamiliares, ¿sí? Nada, me parece que hay como, que se está viendo que es imposible poder acceder a poder haber accedido en su momento, ¿sí?
¿sí? O sea, tu viejo que te viola no va a ir a hacer la denuncia, ¿sí? O muchos que en su momento pudimos hablar, nada, se encubrió directamente. Pero bueno, no son todas malas, porque hay personas que han entendido que el interés superior del niño está por encima, esos niños que fuimos, ¿sí? Esas niñas que fuimos, están por encima de una garantía que se estaba usando como absoluta, y que es una carta de la impunidad, porque el abusador cuando responde no dice, bueno, no, yo soy inocente, dice prescripción. Así como, listo. Sin justificar nada, ¿eh? Y ahí es donde tenemos que empezar a luchar y batallar. Yo actualmente no estoy en proceso judicial, sigo igual investigando el tema y todo, pero nada, queda la carga de nuestra otra vez. O sea, en su momento nos acusan porque no haber denunciado en su momento, y te dicen, jódete, y ahora decime, bueno, convencer. A ver cómo me convences de que esto es una grave violación a los derechos humanos. Y acá otra vez entramos a lo social también, ¿no? Porque el abuso sexual en la infancia se ve como si fuese un problema de la vida privada. Siempre se ve como, bueno, no te metas, es un tema entre ellos, es entre los familiares, escuchar cosas y decir como, bueno, es un problema de ustedes. No, es una grave violación a los derechos humanos, no es joda. Y es del ámbito público, no es del ámbito privado. Pero bueno, la jurisprudencia, como decía, la jurisprudencia argentina igual entendió esto, entendió que aceptar la prescripción iba a derivar en soluciones absolutamente injustas, o sea, contrarias al derecho, y uno de los casos más conocidos donde se rechaza la prescripción y se logra condenar es el caso de José Justo y Larraz. Es un cura de Entre Ríos que abusó de varios adolescentes entre el año 1985 y 1993, y nada, bueno, lo mismo, plantearon la prescripción, y afortunadamente después de ir y venir, porque hubo mucho en ese proceso, fue un proceso que nada, que rechazaban, que aceptaban, que iba y venía, se lo condenó, se denuncia en el 2012, y se lo condena tomando en cuenta esto que nosotros sostenemos, ¿no? La tutela judicial efectiva, la justicia, el interés superior del niño y demás. También hay otras causas en tribunales inferiores que también han rechazado la prescripción. Todavía no tenemos un pronunciamiento del máximo tribunal, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero no sé si por ahí anda mi compañera Vicky, también es de la campaña, pero bueno, hay varias causas en la Corte que se tiene que pronunciar, y una de ellas es de nuestra compañera. Después, más o menos, para ir cerrando, voy a hablar medio por encima del juicio por la verdad, que esta compañera que le acabo de hablar, Vicky, que ahora debe estar por ahí, bueno, ellos lograron que se pronuncie una sentencia que contempla el juicio por la verdad, que también es uno de los que se empieza a usar, como bien hoy hablaba la compañera sobre los delitos de lesa humanidad. Bueno, primero se empiezan a usar y donde dice, bueno, esto es totalmente una impunidad, alguna respuesta al menos alternativa hay que dar, ¿no? Pero esto lo que se da es que se investiga, pero no se sanciona. Pero bueno, al menos el reconocimiento estatal. De todos modos, desde la campaña se sigue insistiendo en que haya un juicio, ¿no? Un juicio justo también para la víctima. Y que se saque ya la víctima en el lugar donde también tenemos que ver que la víctima siempre fue como un elemento más probatorio del juicio. No se tomó en consideración ni lo que decía, y prueba de esto es que hace 3 años que tenemos una ley sancionada de los derechos de la víctima, y todavía no está vigente en todo el país. ¿Sí? O sea, como que reconocemos y vamos ahí a medias, ¿no? Bueno, más o menos para ir terminando, yo había dicho que consideramos que el abuso sexual en la infancia es un delito de lesa humanidad. Los estudiosos del derecho nos dicen que no encuadra en los elementos que tiene la doctrina, pero nosotros decimos que sí, porque entendemos que es un delito sistemático, porque si nosotros vemos las estadísticas, nos dicen que 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños sufre violencia sexual, ha sufrido violencia sexual, y estas estadísticas son parciales. O sea, estas estadísticas son sobre casos que llegaron a conocimiento y se denunció. Sabemos que la mayoría de los casos no se denuncian, y en la mayoría de los casos ni siquiera se llega a detectar. Entonces, debe haber más. O sea, en los 80, Jarkovich decía que el 25% de las mujeres han sufrido violencia sexual. ¿Sí? Entonces estamos ante un delito que claramente es sistemático. Y después otra respuesta que dan es, no, pero acá el Estado no tuvo nada que ver. Y en los delitos de lesa humanidad el Estado tiene que ver. No, nosotros creemos que sí, hubo un Estado que decidió no ver, hubo un Estado que decidió no escuchar, hay un Estado que hoy decide no investigar, ¿sí? Y no es que la prescripción es algo absoluto, porque en nuestro sistema no hay ningún derecho que sea absoluto, ni siquiera el derecho a la vida. Después la Corte hace un tiempo hizo una interpretación y dice, bueno, el derecho a la vida sí, porque si no tenés derecho a la vida no podés gozar del resto, pero más o menos para que tengan una idea que la prescripción no es absoluta, ¿sí? Y bueno, nada, es eso, es querer marcar que en este esquema y en esto que se está explicando, claramente no tuvimos una posibilidad real de acceder a la justicia. ¿Sí?
Y que nada, que no aceptamos la impunidad como respuesta del Estado. Entendemos que el abuso sexual es una tortura patriarcal, y que no puede prescribir. Yo lo que voy a aportar es que, bueno, justamente la denuncia que hicimos mi hermana y yo, la justicia patriarcal en este sistema, bueno, patriarcal en este mundo capitalista, este sistema capitalista, nos la consideró prescripta, nos habían dicho que no se podía hacer nada. La verdad que nosotros la habíamos hecho también como una cuestión de pensar de visibilizarla. Digo visibilizar para escrachar, digamos, nosotros estamos utilizando visibilizar ahora, quien había abusado de nosotras, para poder, nada, que la comunidad, que todo el mundo sepa que este ser, bueno, abusa de niñas, ¿no? Que toma cuerpos para saciar su sexualidad. Y entonces hicimos la denuncia por eso, pero después quisimos continuarla porque encima la justicia nos empezó a decir que estaba prescripta, que no podíamos hacer nada, que no podíamos denunciar. Nos pareció totalmente absurdo, como un sinsentido. Y empezamos a meternos en este mundo con todo esto y a darnos cuenta que, bueno, que es una práctica sistemática, ¿no? Que realmente, o sea, nos abusan desde niñas, y que esto hace a esta sociedad, que es un pilar de esta sociedad, que es una base de esta sociedad, ¿no? Continuando un poco también con todo esto de que estaban hablando también de Capilla del Monte, que una gran experiencia, nuestra experiencia también fue así, o sea, esto de lo colectivo, digo, la importancia de lo colectivo, la denuncia que nosotros hicimos se llevó a un juicio por la verdad, o sea, que fue un precedente histórico y que ayuda, que por ejemplo, no sé si vieron que hubo otro ahora, por ejemplo, en Lomas, este precedente que se generó de la denuncia que nosotros llevamos, genera que ahora, no sé, se puede acceder a juicios por la verdad. Pero realmente, como también decía muy bien las compas de Capilla, no es que, o sea, este precedente lo logré yo o lo logró mi hermana, todo lo contrario, se logró colectivamente. Y esto creo que es lo que les puedo más dar a ustedes y expresarles también, lo colectivo y la importancia de lo colectivo, de ahí de las compañeras estando fuera del juzgado, adentro del juzgado, insistiéndole a los jueces, diciendo de medios alternativos, compañeras como Agustina, no sé si conocen, pero ahí yo voy a filmar adentro, porque y todo eso, todas esas pequeñas estrategias llevan a que la justicia también diga, bueno, no, o sea, a ver cómo nos paramos frente a esto, porque van a seguir insistiendo, van a estar ahí. Entonces me parece que acá lo importante, que bueno, por ahí ya muchos lo conocen, muchos ya saben que es así, pero es disputarle el poder, ¿no? Y que las leyes no son solo las que están escritas, esas letras muertas que acceden a muy poquitos y los que tienen posibilidad de interpretarla, sino que las leyes las hacemos nosotras también, las hace el pueblo y las hacemos nosotras diciendo, bueno, pará, o sea, acá no vamos a permitir que sigan abusando, porque nuestro cuerpo, como hablamos también con Ceci, como territorio, ¿no? Que nos van como esta de conquista y que siguen desde niñas, desde bebés nos toman y nos dicen que hacen lo que quieren con nosotras. No, bueno, esperen un poco, porque encima cuando nosotras queramos vamos a denunciar, y encima cuando nosotras tengamos ganas de recordarlo y hacer todo este proceso, porque encima nos quieren decir, no, pará, no, ahora es tarde para denunciar, lo tendrías que haber hecho antes. ¿Cómo no recordaste antes? O sea, algo que totalmente, o sea, hasta eso quieren tomar, ¿no? Hasta nuestros tiempos. O sea, y esto no lo vamos a permitir. O sea, desde campaña por todas las sobrevivientes y por todas las que también después fueron abusadas después de nosotras y siguen siendo abusadas. Y vamos a seguir luchando por otras leyes, porque las leyes que se lograron como
explicó bien la compañera Sol, se avanzó muchísimo, pero todavía igual prescriben igual las causas y vamos a seguir luchando, porque no van a, encima que nos abusaron, encima que hicieron todo esto, van a decir cuándo nosotros tenemos que decir las cosas. ¿Y qué tiempo nos dan para que la justicia y los tiempos de la justicia? La justicia tiene que ir a nuestros tiempos. Y esto lo vamos a luchar, o sea, no queda otra, y la lucha es colectiva, y cuando se lo hace colectiva verdaderamente, se logran cosas. Es así. Es esto, un pilar de esta sociedad patriarcal y capitalista. Y esto es profundamente importante que lo entendamos. Y empecemos a revisar nuestra historia, a estas niñeces que están transitándolo, porque cuanto más lugar le damos nosotras, también estas niñeces pueden hablar, ¿no? La importancia de hablar. Y la justicia sostiene, ¿no?, a estos seres, porque realmente es este sistema, es el sistema mismo que abusa y que lo utiliza como una práctica para sostenernos, para sostener todo este sistema, ¿no? Para sostenernos también como mujeres y que después nos cueste también más realizarnos, ¿no?, como personas. Algo muy importante, que ahora viene el 19 de noviembre, que es importantísimo, que tomemos esta causa, que la hagamos propia, porque también yo sé que a muchas compañeras en este momento también le están recordando historias suyas, porque pasa esto, porque a todas nos pasa y nos sensibiliza y nos escuchamos un relato y se nos hace carne propia, y carne propia de generaciones en generaciones. Pero es necesario que nos comprometamos en esto, de que lo tomemos, que lo hagamos propio, para que realmente no haya, decir nunca más abuso sexual en la infancia. Y yo sí te creo, que le creemos a todas las infancias, nos creemos entre nosotras, no nos tienen que dar ningún detalle, le creemos a la compañera. Bueno, yo iba a quería plantear esta idea de los cuerpos territorios, y me acordaba que, no recuerdo si fue el año pasado o el anterior, que hicimos una formación en Tatagua, yo participé y la apertura la hizo Claudia Corol, y la verdad que fue muy lindo escucharla, muy emotivo y fuerte, porque bueno, la claridad que tiene Claudia, ¿no? Y ella proponía esta idea de pensar los cuerpos como territorio, y la violencia sexual como una cuestión de disciplinamiento de los cuerpos, territorios, ¿no? Que es colonial, que es patriarcal, que es capitalista, que nos expropia la libido, que la pone al servicio del placer del abusador. Me parece que es re importante pensarlo desde ese lugar, desde esa perspectiva, porque los abusadores no hacen... uno tiende a pensar que es un poco un mito la violencia sexual como una violencia física, ¿no? Lo primero que se nos viene a la mente es como sangre, muerte, penetración, ¿no? Y sin embargo la violencia sexual es mucho más que el acto sexual mismo, tiene que ver con una colonialidad cultural y la expropiación de la libido, de los cuerpos sexuados, donde nosotres nos hemos construido en esta sociedad, y la sociedad nos sexúa desde ese lugar de inferioridad que hay que desarmar, desandar y desaprender para construir en estos cuerpos, reapropiarnos de nuestras cuerpos y construir una identidad con esas heridas del alma que llevamos a cuesta. Por eso para nosotras, las sobrevivientes en la lucha contra la prescripción, nos parecía como súper valioso e importante estar en este espacio con compañeras que ponen la cuerpa ahí al frente de batalla de las violencias cotidianas. Así que nada, un abrazo inmenso a Tataguas y a cada compañera que está en la formación, porque entendemos que todas hemos sido víctimas de violencia sexual de una forma u otra, pero también creemos que es táctico para la lucha antipatriarcal y anticapitalista denunciar al Estado, que es quien genera las condiciones de existencia, denunciar estas violencias para visibilizarlas. No es que nos gusta exponernos y decir somos sobrevivientes de violencia sexual, no estamos exponiéndonos gratuitamente, creemos que es profundamente político, y de hecho sacamos de nuestras cuerpos toda esa carga social, cultural, de victimización, de revictimización,
y hacemos uso de la voz y de la palabra, que es algo que nos llevó muchísimo tiempo, porque parecen datos, pero no son solo datos, es una realidad. La mayoría de los abusos ocurren a niñas y dentro del ámbito familiar y generan cuestiones psíquicas de acomodamiento para sobrevivir, por eso somos sobrevivientes, decimos no somos víctimas, hemos sobrevivido a este tipo de violencia que es terriblemente doloroso. No queremos que nos sigan vulnerando nuestro derecho a ser y existir en este mundo. Por eso hacemos uso de la voz, por eso sacamos de nuestras cuerpos nuestros testimonios y decimos, esto ocurre y es un problema social, es una problemática social que se sustenta en un sistema capitalista, patriarcal, donde las personas, donde los cuerpos son sexuados y las niñas transitan instituciones como es la familia, como es la escuela, y llegamos adultas con toda esa carga. Por eso digo, está buenísimo pensar que entre nosotras, hay compañeras que han sobrevivido a violencia sexual, y acompañar esos procesos es político. Pero bueno, algunas definiciones sobre la cuestión del abuso sexual en la infancia, ¿no? En parte comparto con Vicky, si nos ponemos a hablar, entre todos hemos sufrido algún microabuso en nuestra infancia, para darnos cuenta en la historia de Occidente lo que como niños, niñas, venimos viviendo a lo largo de la historia de las sociedades humanas, ¿no? Y que en realidad de alguna manera dan lugar a este tipo de sociedades tan nefastas y tan violentas que, bueno, hoy la tarea es modificarlas. El abuso sexual en la infancia tiene este caldo de cultivo, dijeron Ceci y Sol, han caracterizado junto con Gaby el contexto, digamos, patriarcal, complejo, en el cual se permiten estas situaciones, el ámbito de lo privado, de lo íntimo, que deja lugar a todas estas prácticas abusivas, y en ese sentido, la importancia, digo, una de las situaciones fundamentales, quiero ser breve, ¿no?, por el tiempo, una de las cosas fundamentales es la importancia de la ESI, de la educación sexual integral, que le permite a todo niño o niña reconocer que el cuerpo es propio, el cuidado que tiene que tener sobre su cuerpo, aceptar y asumir la sexualidad infantil desde ese lugar respetuoso de la sexualidad de ese niño o niña, ¿no? Y de lo que significa para ese niño o niño experimentar su propio placer, no confuso con el adulto, ¿no? No confuso con la genitalidad, no confuso con esos lugares donde todo se va, digamos, mezclando y confundiendo, ¿no? Y que esto propicia cuestiones complejas que tienen que ver con la clínica, que nosotros desde la psicología le llamamos la clínica de la sintomatología del abuso sexual en la infancia, ¿no? Lo que significa para un niño o niña haber atravesado todo eso sería para otra charla. Pero en principio, ¿qué es lo que pasa, digamos? Situaciones, como decía Vicky, el abuso no es solamente te toco. Hoy en día existe el grooming, por ejemplo, ¿no? Existe el acoso, el ciberacoso. Existen otras formas de abuso donde el cuerpo no está en contacto. El abuso es psicológico, es inducido. Entonces, primero entender que el abuso no es solamente el cuerpo. No es que el niño es abusado o la niña solamente cuando hay un contacto directo cuerpo a cuerpo con el adulto. Hay muchas formas de abuso. En eso tenemos que poder investigar sobre esa temática, hay un montón de material al respecto. Después, tener la visión, dar espacios para que ese niño o niña hable. Y esto tiene que ver con la educación sexual integral en las escuelas y con cualquier espacio cultural, ¿no? Centros culturales, talleres donde van los niños. Que sean espacios donde los niños sientan que hay adultos perceptivos, contenedores, abiertos a escuchar, porque a veces la casa es el peor infierno, y a veces son esos otros espacios los que hacen que ese niño o niña pueda hablar. Entonces es fundamental que como sociedad comprendamos que nosotros como adultos, en cada lugar donde estamos, donde hay un niño o niña, tenemos que tener esa permeabilidad, esa receptividad, esa apertura, esa escucha, esa contención, ese cuidado, ese respeto, para darle todas las garantías a ese niño o niña de poder sentirse libre, de poder hablar, de pedir ayuda, de decir me está pasando algo, de manifestarse, porque a veces en la casa no está esa posibilidad. El abuso sexual se manifiesta, los chicos los presan cuando no pueden dormir, cuando tienen terror nocturno, los presan cuando empiezan a hacerse pis o caca, lo expresan cuando empiezan a manifestarse de manera agresiva, cuando hay un dibujo donde yo estoy viendo permanentemente señas
de sexualización, dibujos fálicos, hay un montón de maneras en que el niño intenta que adultos escuchemos lo que le está pasando. Por eso hablo de la receptividad, de la apertura. No todos nacemos y todas sabiendo, nos vamos construyendo, todos y todas nosotros vamos aprendiendo, pero esa permeabilidad y esa apertura la tengo que poder tener, y después me voy a preguntar, me voy a investigar, ¿por qué mi niño está así? ¿Por qué está pasándole esto al vecinito? Vino un amiguito de mi hija a jugar a casa, se comunicaron por videollamada, vi algo raro. ¿Qué está pasando, no? Ser todos y todas adultos y adultas protectores, empezar a entender que niños y niñas son responsabilidad social, son todos nuestros hijos e hijas, no es solamente no es una propiedad privada el niño. Eso también es patriarcal y es capitalista, ¿no? Pensar que los niños son míos, mi propiedad, entonces adentro de mi casa yo hago con ese niño o niña lo que quiero. Los niños y niñas son de todos, son responsabilidad de todos nosotros, ¿no? Tenemos que empezar a poder entender que son todos nuestros hijos e hijas. Ese cuidado, ¿no? Entonces comprender la educación sexual integral, el estar abierto como adultos en todos los espacios en los que estemos, que el abuso sexual en la infancia no tiene indicadores tan específicos. El primer indicador, el más claro, es el relato. Y ahí no hay manera de entender que el niño miente, por favor. No existe esto, ¿no? El niño dice la verdad, el niño o niña está expresando su verdad. Entonces, el relato es el indicador más específico que tiene el abuso sexual en la infancia. Después hay otros indicadores. Uno muy común también y muy directo es la sexualización o la hipersexualización, o determinadas cuestiones de la sexualidad en un niño o niña que se presentan y que yo estoy viendo y que me llaman la atención, ¿sí? Eso también no es un indicador específico, directo, pero sí es un indicador muy llamativo. Y después están todos los otros indicadores de que a ese niño o niña algo le está pasando, algo le pasa, ¿no? Está angustiado, está encerrado, se despierta a la noche, quiere dormir conmigo, no quiere ir con su papá, no quiere estar en algún lugar particular, ¿no? Entonces yo tengo que poder escucharlo, porque también hay un montón de maneras de maltrato infantil que también hay que empezar a sacar, a plantear y a decir. El abuso es fundamental desterrarlo, fundamental, pero hay un montón de formas de maltrato y de violencia. Yo soy una gran luchadora de visibilizar al niño o niña víctima de violencia de género dentro de su casa. Los niños están mirando la violencia de género, están viendo cómo a su mamá la maltratan, la violentan, la agreden, le pegan, y también son víctimas de esa violencia. Entonces, empezar a abrir, a empezar a tener una idea mucho más abierta de lo que significa proteger la semilla de nuestra sociedad. Tener en cuenta es que como la legislación ha evolucionado, cada vez que vamos a hablar del ilícito, lo que tenemos que pensar es en qué momento sucedió y cuál era la ley vigente en ese momento, ¿no? Se cuenta desde el día que se cometió el ilícito, y si es un delito continuado tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, un delito que sucedió del 94 al 99. Desde el 99 se va a empezar a contar el plazo. Si fue solamente un hecho único, desde ese día se va a contar el plazo. Y el plazo es diferente. El plazo siempre va a ser esto que decís, de que hay pena hasta 15 años, sí. Pero lo que hizo el legislador en ese artículo es decir, acá no importa si la pena es de 15, de 20. Siempre y cuando no sea perpetua, y sea una pena de prisión temporal, la pena va de 2, o sea, no puede ser menos de 2, la prescripción, ni mayor de 2. ¿Sí? Ese es el esquema, y es eso como está hasta el día de hoy para adultos. Hoy, por ejemplo, una persona sufre violencia sexual, y un abuso sexual simple va a prescribir a los 4 años si es mayor de edad. Si es menor de edad, a partir del año, hay 2 leyes, una es la ley Piazza y la otra es la ley del respeto al tiempo de las víctimas, que tomé última, pero la otra está vigente, ¿sí? Que lo que dice la última ley es que esto es una reforma del Código Penal. Lo que dice es, para los delitos que sucedan después de entrada en vigencia de la ley, esto es de octubre de 2015, ya no va a haber plazo, o sea, dice, va a contar el plazo está suspendido, sigue siendo de 12 años, pero la persona va a poder ir a denunciar cuando pueda. O sea, una persona sufre abuso hoy y va a poder ir a denunciarlo dentro de 30 años. No es imprescriptible porque si nosotros entramos a lo que es la temática del derecho penal y demás, puede incluso prescribir una causa en un proceso. Les agradecemos 1000 millones a las panelistas y a todas y todes por participar. Así que bueno, las dejamos, que tengan linda tarde y nos vemos el sábado que viene. Un abrazo enorme, gracias.
Gracias a todos. Chao, muchas gracias. Un abrazo con paz. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Gracias, muchas gracias. gracias.